Este video es hecho para el área de geopolítica. En este video comprendemos lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el área que orienta el docente Juan David Quintero para la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Programa de Comunicación Social, sexto semestre 2018. Iniciamos con la Primera Guerra Mundial, que surgió a raíz de una crisis. Se dice que era una crisis en la cual se produjo el asesinato del heredero austriaco Francisco Fernando y de su esposa en Sarajevo, capital de Bosnia, el 28 del mes de julio de 1914, por un estudiante que pertenecía a la sociedad secreta llamada Unidad o Muerte. Posteriormente, pues hubo unas dificultades que se hicieron a raíz de ese evento que sucedió, donde Austria-Hungría, pues consideró insuficiente una respuesta de Serbia a un ultimato que le habían dado y le declaró la guerra al bloque formado por Serbia, por Rusia, por Francia y por Gran Bretaña, que se incorporó en agosto de 1914. Época donde declara la guerra también Japón, que ocupó las colonias alemanas en China. Hablamos también que Italia permaneció neutra, pero posteriormente se involucró también en esa guerra, en la primera guerra, en el año de 1915, y Alemania en 1916. Ellos se involucran a raíz de conseguir nuevamente o expandir sus fronteras por sus territorios. Básicamente se incorporan en la guerra por eso. A Rumania le sucede algo similar, que le declaró la guerra a los imperios centrales en 1916. Grecia entró en esa guerra en 1917, presionada por un ultimato francés que la obligó a romper la neutralidad que había mantenido. Y los Estados Unidos entró en la guerra en 1917. Tuvo como motivo los ataques de los submarinos alemanes a sus mercantes, pero su decisión de apoyar a Gran Bretaña y a Francia fue muy anterior a esa fecha, cuando la economía estadounidense se volcó en el abastecimiento de los aliados. Realmente las causas de esa Primera Guerra Mundial o el estallido que produjo eso fueron algo otras diferentes a la muerte del señor Francisco, como dije anteriormente. Entre ellas estaba la rivalidad económica, la carrera armamentista, los nacionalismos, que se busca expandir su poderío y así poder ganar y colonizar más territorios que los hiciera fuertes. Realmente esas fueron una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Le siguen las operaciones militares, donde ya vienen algunos aliados. Por primera vez en 1916 se producen algunos ataques con gases tóxicos, ¿sí? Estamos hablando también de la economía de la guerra, la prolongación de la guerra impuso la necesidad de autoabastecimiento y racionalización de la economía en los países beligerantes, por lo que los gobiernos tomaron la iniciativa empresarial y la centralizaron. Hubo dificultades sociales durante esa guerra, ¿sí? Los soldados tuvieron una tensión nerviosa terrible. Eran en las trincheras soportaban inmóviles el frío, la lluvia, soportaban el barro, los parásitos, y en constante peligro de muerte mantenían estas personas. También los tratados de paz que llegan posteriormente. Uno de los tratados de paz que buscó fue el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Luego de un intento fallido por conseguir la paz, definió los objetivos bélicos de su país en 14 puntos que harían famosos, porque en ellos se fundamentó lo que realmente se trataba de la paz que se conseguía durante esa primera guerra. Las consecuencias de esa guerra tuvo efectos económicos, pérdidas humanas que dejaron más de 13 millones de muertos aproximadamente. También hubo unos resultados políticos, como mencioné anteriormente, la aplicación de los principios de Wilson, el expresidente estadounidense. Hubo también cambios sociales, los sufrimientos de la guerra, la miseria que provocó y el hecho de que solo se hubiera obtenido nada más que penalidades, hicieron que se
que se des, que se descapa- des- que se diera como el capitalismo y la oligarquía que se mantenía en esa época se cediera como tal y como responsables de tantos males que ocasionaron dentro de esa guerra fue las causas políticas. Ya pasamos a la Segunda Guerra Mundial, donde comienza en 1939 y se extiende hasta 1945. Y la causa de esta Segunda Guerra Mundial fue la manera en que se resolvió la Primera Guerra Mundial. Unos países que participaron de ese Tratado de Versalles en esa época, ¿sí? Esos países se sintieron afectados porque perdieron territorios, entonces se involucra nuevamente una Segunda Guerra Mundial, que volvemos a las causas que ocasionó la Primera Guerra. Realmente eso fue lo que pasó. De ahí se armaron unos bloques que se llamó el Eje. Posteriormente hubo unos aliados, el otro bloque, el que después formaría Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. En principio era todo menos eso, ¿sí? Pues ofrecían fisuras por sus cuatro costados. Lo único que los unía realmente eran los años previo a la guerra en su temor al expansionismo alemán, que era realmente lo que ellos tenían miedo en esa época, porque recordemos que Alemania tenía una de los mejores ejércitos a nivel mundial. La crisis de Polonia el verano del 39 y el comienzo de la guerra, ¿sí? Polonia marcó una parte importante, aunque Polonia en los primeros 15 días realmente fue derrotada por los alemanes. La situación mundial al comienzo de la guerra. La Segunda Guerra Mundial se inició con una guerra muy limitada entre Alemania y por lo tanto Francia, Inglaterra y Polonia. Y por otro lado, la desigualdad de fuerzas en los terrenos económicos y militares a favor de Alemania fueron como lo que realmente fueron las propias limitaciones que sufrieron esta Alemania. La guerra europea también se dio en esa época, para los años de 1941, ¿sí? La campaña del 39 al 40, después de la invasión de Polonia, Alemania intentó negociar con Francia e Inglaterra el reconocimiento de la nueva situación, pero ante la negativa de estas, fijó su objetivo en asegurar sus suministros para su ejército. También pasó la derrota francesa, la guerra contra Inglaterra, que esa guerra se dio en junio de 1940 a junio del 41. La guerra mundial, que se había limitado a Europa con algunas incursiones africanas, en la segunda mitad del 41 se convertiría en mundial con la entrada de la Unión Soviética, Japón y Estados Unidos. Hubo unos cambios del rumbo estratégico de la guerra. También vemos que las victorias de ese bloque que formaron del Eje. Y para destacar en ese contexto, la Unión Soviética, una vez concluido el invierno, los ejércitos alemanes lanzaron una nueva ofensiva en la zona sur, encaminada a apropiarse de las zonas productoras de materias primas que para la época se daban. El sistema hitleriano en los países ocupados también fue uno de los partícipes Hitler en la guerra alemana, en la Segunda Guerra Mundial. La derrota del Eje y la evolución de la Gran Alianza fue también un gran factor que ocasionó entre las uniones de la Unión Soviética, Estados Unidos y la Gran Bretaña en esa guerra. Recordemos que Gran Bretaña también y Estados Unidos, que fue la que más librada salió dentro de la Segunda Guerra Mundial, pues demostró que tenía el poderío y tenía pues el mejor bloque o el mejor ejército conformado como tal. Aunque la Unión Soviética, a pesar de grandes pérdidas materiales y humanas que sufrió por el conflicto, salió favorecida. Y ya lo que involucramos a América Latina en la Segunda Guerra Mundial, pues esto ocasionó que América Latina pues tuviera su propia independencia en cuanto a los mercados, ¿sí? También vemos que en la parte social hubo algunos cambios, porque se dio más libertad como a la democracia y hubo más libertad en las opiniones políticas. Algo importante para esta América Latina fue la
la creación de la OEA, que se dio en el año 1948 en Bogotá. Así que esto es todo por este momento. Espero que haya servido de algo este video con respecto a la Primera y la Segunda Guerra Mundial.